Muy buenas tardes a todos y a todas. Tal cual lo ha anunciado la locutora oficial con motivo de la cadena nacional, el motivo de este mensaje al pueblo argentino es el envío al Parlamento Nacional del memorando de entendimiento que hemos celebrado entre la República Argentina y la República Islámica de Irán con motivo de temas vinculados al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA en nuestro país. Pero permítanme, por favor, antes de abordar directamente el tema, presentar lo que fue la posición de Argentina en materia internacional en Naciones Unidas de este tema que nunca había sido abordado precisamente en este ámbito. Permítanme entonces que podamos recordar las intervenciones que le cupieron hacer al respecto a quien fuera presidente de todos los argentinos entre el 2003 y el 2007, el presidente Néstor Carlos Kirchner, y luego las que me cupiera hacer a mí como presidenta del 2008 hasta la actualidad. Repudiamos aquí con firmeza las acciones del terrorismo. Sabemos que estamos diciendo, nosotros hemos sufrido en carne propia en los años 1992 y 1994 nuestras propias torres gemelas. Los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA significaron la pérdida de más de 100 compatriotas. En este combate al terrorismo resulta imprescindible una activa participación y colaboración de toda la comunidad internacional, basada en el respeto del derecho internacional. El terrorismo es una amenaza a la vida y dignidad humana, una afrenta a la conciencia civilizada de la humanidad. La Argentina considera todos los actos de terrorismo criminales e injustificables. No hay ninguna razón racial, religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza que pueda justificar el asesinato de civiles inocentes. Los argentinos tenemos un profundo sentimiento de solidaridad con las víctimas del terrorismo en el mundo y con sus familiares. Los argentinos hemos sufrido 2 atroces atentados en la década del 90, a la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que conmovieron nuestra sociedad y luchamos aún, a pesar del tiempo transcurrido, por lograr el esclarecimiento y castigar a los culpables. La justicia argentina, en noviembre del año pasado, requirió colaboración internacional para la captura de 9 personas sospechadas de decidir y planificar el atentado perpetrado el 18 de julio del 94 en la AMIA, y el Comité Ejecutivo de Interpol, por unanimidad, recomendó la captura de 6 ciudadanos iraníes y un ciudadano libanés involucrados en esta causa. Hacemos aquí un expreso llamamiento para que durante la sesión de la Asamblea General de Interpol en noviembre de este año se ratifique esa medida. En este contexto, esperamos que la República Islámica de Irán, en el marco del derecho internacional aplicable, acepte y respete la jurisdicción de la justicia argentina y colabore eficazmente con los jueces argentinos para lograr el sometimiento a juicio de las personas imputadas en aquellos hechos. En tal sentido, quiero dejar sentado aquí, en la sede de las Naciones Unidas y ante el resto de los países del mundo, que hasta hoy, lamentablemente, la República Islámica de Irán no ha brindado toda la colaboración requerida por la justicia argentina para el esclarecimiento de los hechos. En esta misma asamblea, el año pasado, el expresidente Kirchner solicitó a la Interpol que ratificara los pedidos de captura que la justicia de mi país había formulado sobre ciudadanos iraníes acusados por la justicia de participar en aquel hecho, el de la AMIA. Días después fue ratificada por la Interpol y fue liberada precisamente la orden de captura internacional. Yo pido aquí a la República Islámica del Irán que por favor, en cumplimiento de normas del derecho internacional, acceda
a que la justicia argentina pueda juzgar en juicios públicos, transparentes y con las garantías que da un sistema democrático a aquellos ciudadanos que han sido acusados. El año pasado, aquí mismo, yo volví a solicitar a las autoridades de la República Islámica de Irán que accedieran a este pedido, que en mi país regían garantías constitucionales. Voy a ofrecer a la República Islámica del Irán que acceda a que, si no confía en la justicia argentina, como lo ha dicho, porque hay un prejuzgamiento y no va a haber la neutralidad suficiente para juzgar, se elija de común acuerdo entre ambos países un tercer país en donde las garantías del debido proceso estén vigentes, en donde pueda haber observadores internacionales. Hemos venido reclamando que, en virtud de lo dispuesto por la justicia argentina, la República Islámica de Irán se someta a la jurisdicción y permita precisamente que quienes están acusados de haber intervenido con algún grado de participación en el atentado de la AMIA puedan someterse a la justicia. En reiteradas oportunidades, tanto el expresidente Kirchner como quien les habla ha pedido a la República Islámica de Irán, que ha sido acusada por la justicia argentina de tener participación en dicho crimen, su colaboración y su cooperación. En el año 2010 y en el año 2011, ante la falta de respuesta a ese pedido de colaboración y de cooperación, ofrecí como alternativa a esto, si es que la República Islámica de Irán no tenía confianza en la equidistancia, en la independencia de la justicia argentina, adoptar una doctrina que es la doctrina del caso Lockerbie, que todos ustedes recordarán, y que se refiere al atentado de un avión contra un avión inglés por parte de terroristas libios, y que finalmente tuvo lugar un juicio en un tercer país y allí pudo repararse, si es que la muerte puede tener reparación, algo del daño que se había hecho. Ofrecimos precisamente la elección de común acuerdo entre ambos países de un tercer país para que se desarrolle allí un juicio que garantice a las partes que todos van a poder acceder a la justicia y, por sobre todas las cosas, que se va a conocer la verdad sobre este hecho tan terrible. En el día miércoles pasado, 19 para ser más exactos, hemos recibido por parte de la República Islámica de Irán un pedido de reunión bilateral precisamente para dialogar, entendemos, sobre este tema. Mi país, que sigue reclamando el diálogo como un instrumento universal y también como un instrumento particular en el caso de Malvinas, he decidido instruir a nuestro canciller para que tenga lugar aquí en Naciones Unidas, tal cual lo ha solicitado la República Islámica del Irán, una reunión bilateral entre ambas cancillerías. Debo decirles que espero resultados de esa reunión, resultados en la manifestación que ha hecho la República Islámica de Irán de querer cooperar y colaborar con el esclarecimiento del atentado. Si no lo quiere hacer frente a la justicia argentina o si no lo quiere hacer frente a un tercer país, esperamos resultados de esa gestión en cuanto a propuestas, de esa reunión en cuanto a propuestas de cómo encaminar este conflicto tan profundo que data del año 1994. Quiero recordarles a todos que el presidente Kirchner asumió como presidente recién en el año 2003. Ya habían transcurrido 9 años del atentado
sin tener ningún resultado. Pero también quiero decir que esperamos que de esta reunión haya resultados concretos. Si hay propuestas por parte de la República Islámica de Irán para avanzar en un sentido que no sea el que ha propuesto la Argentina, quiero decirles también que como miembro de un país representativo, republicano y federal, someteré a consideración de las fuerzas que tienen representación parlamentaria en mi país la propuesta que nos haga la República Islámica de Irán. Es un tema demasiado importante para ser resuelto solamente por el Poder Ejecutivo, más allá de que la Constitución le asigne la representación y el ejercicio de las relaciones exteriores. Pero acá no estamos ante un caso de relaciones exteriores típico o casual. Estamos ante un hecho que ha marcado la historia de los argentinos y que también se inscribe en la historia del terrorismo internacional. Creo que la atenta escucha, por decirlo de algún modo, que uno puede hacer de los discursos que se pronunciaron, que no fueron discursos, fueron realmente convicciones muy profundas respecto de la lucha contra el terrorismo y respecto de la lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia, por los derechos humanos y por la paz, que son estructuras fundantes de este proyecto político. Y realmente no habría que explicar demasiado porque la postura desarrollada del año 2003 a la fecha y que culmina en este memorándum de entendimiento se realiza precisamente casi a 21 años del atentado contra la Embajada de Israel y a casi 19 años del atentado contra la AMIA. Creo que hemos dado un paso muy importante en destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada, es más, sin posibilidad alguna de poder interrogar a quienes la justicia argentina ha inculpado o ha incriminado como presuntos participantes del atentado contra la AMIA. Pero esto sucedió, esta historia no empieza en el 2003. Siempre digo, la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Esta historia empezó exactamente el 17 de marzo de 1992, cuando a las 14:47 horas una bomba vuela la embajada de Israel en nuestro país, provocando 22 muertos y muchísimos heridos. Y continúa, desgraciadamente, como en un camino terrible de tragedia, el 18 de julio del año 1994, cuando a las 9:53 explota otra bomba en la sede de la AMIA, cuyo saldo fue 85 ciudadanos que perdieron la vida, 85 seres humanos que perdieron la vida y también numerosos heridos. Kirchner llega al gobierno 9 años después del segundo atentado y comienzan a producirse desde allí una serie de medidas, exactamente 9 decretos, que los quiero enumerar para no equivocarme. Los decretos 146 del año 2003, 249 del mismo año, 291 del mismo año, 398 del mismo año, 785, 786 y 787 también del mismo año, 229 del año 2006 y finalmente el 1157 ya firmado por mí del año 2008. Los mismos tenían por objeto desclasificar toda la documentación vinculada con el atentado de la AMIA en todos los ámbitos, CIDE, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, abrir todos los archivos, desclasificar todos y además levantar la prohibición que pesa sobre agentes de inteligencia de cualquiera de las fuerzas para declarar ante la justicia. Hechos inéditos y no tomados por ningún gobierno, pese a que antes, entre el atentado y nuestro gobierno, hubo 4 presidentes. También fue el presidente Kirchner el primero que mencionó los atentados y fundamentalmente pidió a la República Islámica de Irán
cooperación. Es más, creo que a la República de Irán, fuera de Estados Unidos, y nosotros somos los únicos que hemos hecho mención de ella ante el Consejo, ante el plenario del Consejo de Naciones Unidas. Pero como les decía, la historia no empieza ni en el 2003, ni empieza con este memorándum, porque pareciera que yo un día me levanté y decidí hacer un entendimiento con la República Islámica de Irán, vaya a saber por qué cosa. La actuación que me cupo en esta causa no fue solamente como presidenta de la República, fue también como senadora de la Nación. Les decía que la embajada fue volada en el año 1992 por expresa disposición de la Constitución Nacional. Todo hecho vinculado con una embajada extranjera es de competencia originaria, exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, la investigación que comenzó a desarrollarse a partir del atentado en el año 1992 estuvo exclusivamente a cargo y sigue exclusivamente a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pasaron más de 4 jueces instructores, varias conformaciones de corte, inclusive algún miembro de alguna de aquellas conformaciones sugirió la posibilidad de que que no era un atentado, sino que había implosionado por explosivos que estaban adentro de la embajada, lo que ocasionó en aquel momento un gran escándalo público y una gran preocupación por parte de la sociedad. Lo cierto es que la causa hoy está a cargo del doctor Canevari y no tenemos mayores conocimientos sobre la misma más que los anuales reclamos que se hacen para que los presuntos autores del atentado se presenten en la Argentina. El 10 de julio de 1995, con motivo de que la causa parecía de AMIA estancada y de la embajada también, se conforma una comisión que primero es una comisión de seguimiento de la Cámara de Diputados de ambas causas, de ambos atentados, la causa de la embajada y la causa de AMIA. Y recién se integra como comisión bicameral al año siguiente, en 1996, constituyéndose la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Desde ese momento, yo ya era senadora nacional, fui miembro de la comisión, primero como senadora y luego como diputada hasta el año 2001 en que finalizó el cometido de la comisión. Durante el desarrollo de esta comisión emitió 3 dictámenes, porque nuestra función no era la de convalidar un juicio, sino la de hacer seguimiento precisamente, y realmente sucedieron cosas muy graves en la justicia, tan graves sucedieron en esa causa que terminaron con la destitución del juez a cargo de la causa, el doctor Galeano, el procesamiento de los fiscales también que intervinieron en dicha causa, y cuando la causa pasó a juicio oral, todos los que habían sido acusados fueron absueltos y los jueces realmente del tribunal oral que tuvo a cargo el juzgamiento tuvieron juicios muy duros hacia la actuación de quienes habían sido las máximas autoridades. Es más, en el año 2000 el doctor Galeano había librado órdenes de detención de varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex embajador Eide Soleimanpour, que era el embajador de Irán en la Argentina durante el atentado, e Interpol procedió a su detención en la ciudad de Londres, mejor dicho, en la ciudad de Durham, creo que lo detuvieron, y pidieron a la justicia argentina que remitieran todas las pruebas que tenían en su haber para poder ser sometido a interrogatorio. La justicia argentina remitió todas las pruebas, que dice que fueron muy frondosas. Sin embargo, la justicia inglesa las consideró insuficientes y dictó el sobreseimiento y posterior libertad de Soleimanpour, debiendo la Argentina, obviamente, al perder este incidente, hacerse cargo de las costas. La situación estaba absolutamente estancada porque había órdenes de detención y nadie detenía a nadie. Todo el mundo paseaba por cualquier ciudad del mundo y las órdenes de detención no se cumplían. Y por supuesto ya llevamos 19 años casi en el caso de la AMIA y 21 años muy próximamente en marzo en el caso de la voladura de la embajada sin haber obtenido
justicia para las víctimas y, lo que es más importante, sin poder haber interrogado a los que están acusados. Ustedes habrán observado cómo fue evolucionando la postura argentina, y quiero decir que en cada uno de esos discursos que el presidente Kirchner y quien les habla pronunciamos ante las Naciones Unidas, fuimos acompañados siempre por los familiares, por las autoridades de la AMIA y por las autoridades de la DAIA. Es más, hay crónicas periodísticas donde después de cada una de las intervenciones, con las sucesivas propuestas que comenzamos a hacer a partir del año 2010, había habido una aceptación por parte de la comunidad en general y del pueblo argentino, porque en definitiva lo que se estaba tratando de hacer era precisamente establecer un mecanismo que pudiera salir del impas y absoluto en que estaba la causa. Precisamente, si mal no recuerdo, en el año 2010 es cuando propongo adoptar el caso Lockerbie, que era sí renunciar a la soberanía del país porque proponía hacer un juicio en un tercer país, con autoridades judiciales de un tercer país y con la legislación de ese tercer país. Para los que no lo saben, y lo expliqué, el caso Lockerbie es un atentado de terroristas libios contra un avión norteamericano. Esto no tuvo tampoco aceptación. Luego dijimos que estábamos dispuestos a escuchar y queríamos cooperación por parte de Irán, hasta que finalmente en el año 2012, unos días antes de que tuviera lugar, fue el año pasado, el encuentro que hacemos anualmente todos los países del mundo signatarios de Naciones Unidas, Irán manifiesta su deseo de dialogar para cooperar en el esclarecimiento del hecho. No ya en un tercer país, sino con la conformación de una comisión de 5 juristas prestigiosos internacionales que no pueden ser ni argentinos ni iraníes, cuyo dictamen no es vinculante para las partes porque se sigue respetando la legislación de ambos países, por lo tanto la justicia argentina no va a ser obstruida y mucho menos va a renunciar a la soberanía, y las autoridades judiciales argentinas podrán ir a Teherán a interrogar a todos los acusados en presencia de juristas internacionales cuyo objetivo es asegurar el debido y legal proceso, principio fundamental del derecho penal occidental. Pienso sinceramente que tal vez muchos creyeron que no lo íbamos a poder lograr, que no íbamos a poder lograr un entendimiento para que estas personas finalmente declararan ante el juez y ante el fiscal de la causa. Pero lo cierto es que hemos logrado esto, y esto constituye nada más ni nada menos que destrabar la causa y empezar un camino de encontrar definitivamente la verdad. No se trata solamente de hacer un juicio, tal cual lo afirmé en mi tercer informe en soledad como miembro de aquella comisión bicameral en el año 2000-2001. No se trata solamente de hacer un juicio, se trata de conocer la verdad, porque sin conocer la verdad podrá haber juicio, pero no va a haber justicia. Y de lo que se trata aquí es de lograr justicia, saber quiénes fueron los que perpetraron tan horrendo crimen y castigarlos. Por eso este entendimiento. Mucho se hablaba al respecto de que se renuncia a soberanía porque se va a tomar declaración a los presuntamente involucrados en Teherán. Yo quiero acá leer que hay muchísimas causas, todas estas van a ser remitidas inclusive en un informe, en un anexo al Congreso para que el Congreso pueda tener acceso a ellas. 6 jueces federales argentinos han ido a 12 países diferentes del mundo precisamente para hacer interrogatorios sobre causas penales, sobre causas civiles, autorizados por la Suprema Corte de Justicia, porque además es alguna práctica común. A mí me ha tocado declarar inclusive en juicios en otra jurisdicción por teleconferencia. No hay ninguna renuncia de soberanía cuando un juez se traslada a otro territorio. Es más, tenemos sonadas causas en nuestro país que nunca hemos logrado que ni siquiera se permitiera que un juez argentino fuera a ese país a interrogar a los detenidos, por ejemplo, por casos de corrupción. Recuerdo nada más el escándalo de corrupción de IBM Banco Nación, donde nunca pudo interrogarse a los ejecutivos, ni siquiera en Estados Unidos, más aún de que se haya intentado. Por eso, la primera aclaración, no hay ninguna renuncia a soberanía,
no hay ninguna vinculación, no hay ninguna razón vinculante, hay una opinión y un conocimiento que 5 juristas internacionales en la Comisión de la Verdad van a tomar sobre las pruebas que aporten cada uno de los países, sobre todos los instrumentos, todos los elementos que puedan para precisamente dilucidar la verdad, que aconsejarán y ayudarán a los países, pero fundamentalmente estarán manteniendo que haya legalidad y garantías para todas las partes de que se hace un debido proceso, sin que ninguna de las partes renuncie a la legislación aplicable de su país. Por otra parte, es bueno recordar, porque también algunos dijeron que éramos el único país que hablaba con Irán. Bueno, hace pocos días en Viena, Austria, tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre Seguridad a la que asisten todos los países del mundo y a la cual también asistió nuestro país. Allí, el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha dicho: estamos, y voy a leer textualmente, estamos preparados a un encuentro bilateral con la dirigencia iraní cuando el líder supremo esté listo para ello. No necesita ser en secreto. Nuestra oferta es real y tangible. A él se agrega el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, al afirmar: seamos francos, es esencial que nos enfoquemos en una solución diplomática. Y como si algo faltara como refuerzo, otro miembro del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller ruso Sergei Lavrov, declaró: el uso de la fuerza es inaceptable. Lo cierto es que el próximo 26 de febrero todos los miembros del Consejo, todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, se van a reunir con las autoridades iraníes para hablar de una agenda de temas nucleares, que es uno de los temas centrales hoy en la agenda internacional con Irán. Como verán, no somos el único país que dialoga. Pero hay otras razones también, de pura lógica. La razón de pura lógica, además, porque, ¿qué quiere decir? ¿Que hablamos porque hablan otros países? No. Si en la causa los acusados son todos iraníes, si además en la causa el fiscal le imputa a Irán como Estado haber sido el autor intelectual del atentado contra la AMIA, si todos los recabados por Interpol con orden de detención roja son iraníes, ¿con qué país quieren que negociemos? Con el único país que podemos negociar precisamente para lograr estas cosas es con Irán, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de Soleimanpur. También se ha hablado de la cuestión económica, como si esto fuera una cuestión que Argentina quiere tener relaciones económicas con Irán, comercio con Irán. Nunca se detuvo el comercio con Irán. Los únicos años en que el comercio con Irán, sobre todo en materia de granos, estuvo detenido fueron los años 2003 y 2004. Y no fue por decisión de los empresarios argentinos, sino por boicot de Irán a raíz de la causa AMIA. Bueno recordar también, y quiero recordarles a todos, que esta presidenta no vende ningún producto a Irán y que tampoco tiene capacidad para decir a ningún empresario argentino con qué país debe comerciar o no debe comerciar, porque sería denunciada por atentar, bueno, contra el derecho al libre comercio que consagra nuestra Constitución. Pero sería interesante que los que hacen estas afirmaciones averiguaran quiénes son los que venden granos a la República Islámica de Irán. No van a encontrar mi apellido ni el de ninguno de los funcionarios de este gobierno con toda certeza. Por otra parte, también es bueno recordar, lo ha informado hace muy poco la agencia Reuters, que pese a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto en el mercado mundial a Irán, lo cierto es que la agencia Reuters ha informado que Estados Unidos ha aumentado 1/3 la venta de sus granos, pese a las sanciones existentes, a Irán. No es una crítica, es simplemente información para que podamos tener un cuadro adecuado. Finalmente, y como tal lo había adelantado en el año 2012, tomar una decisión de esta naturaleza excede, a mi criterio, las facultades de esta presidenta, más allá de que la Constitución le asigne facultades suficientes para representar en las relaciones exteriores a la República Argentina. Por eso quise que este memorándum de entendimiento tuviera el nivel de acuerdo, de tratado, y fuera remitido para su control
y su aceptación o no por parte del Parlamento argentino. Creemos que es obligación por parte de todos los que tienen representación federal y por todos aquellos que también tienen representación popular, emitir opinión sobre esta cuestión que no solamente hace a un atentado perpetrado contra la República Argentina y sus compatriotas, sino también, fundamentalmente, hace a profundas convicciones que tenemos todos los argentinos en la lucha contra el terrorismo internacional, pero fundamentalmente también en la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, los derechos humanos y la paz. Esta presidenta tiene un gran compromiso con la causa AMIA, porque en soledad me tocó discutir, debatir en el seno de la comisión muy duramente y sin que trascendiera a la prensa, porque si algo tenía en claro era que era algo tan delicado, algo tan terrible que no podía ser ni siquiera rozado con la mínima sospecha de politización o de partidización de las cosas. Tal es así que el tercer informe que se hace, yo lo firmo en disidencia total, aparte del resto, y denuncio de que en realidad se está convalidando una puesta en escena que había realizado el juez Galeano y que esto finalmente iba a terminar muy mal. Desgraciadamente no me equivoqué. He entablado muchísimas conversaciones y he recibido en esos años y durante todos estos años a los familiares y demás. Me tocó ver durante el desarrollo de la comisión cosas terribles. Me acuerdo que estaba a cargo del Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista, reconocido como la DUIA, el entonces comisario Jorge Alberto Palacios. Precisamente durante la gestión de ese comisario, que hoy está procesado por escuchas telefónicas a un familiar de una víctima, Sergio Burstein, de la AMIA, recuerdo que durante la gestión él estaba presente, casi siempre presente en las reuniones de la comisión. Me acuerdo que durante la gestión de la DUIA fue que desaparecieron 66 cassettes, si mal no recuerdo el número, que eran grabaciones que había tomado la CIDE sobre Tejeldín. Desaparecieron y nunca se supo por qué. También se tomaron declaraciones y aparecieron anónimos que luego fueron totalmente desvirtuados y todo terminó en un gran escándalo judicial y en un inmenso dolor para las víctimas y en una inmensa vergüenza para el país. Es precisamente lo que yo quiero volver a evitar. El dolor a los familiares y la vergüenza al país. Y fundamentalmente encontrar el camino para destrabar esta situación. Más fácil hubiera sido hacer lo que se vino haciendo siempre, por ejemplo, en la causa de la embajada. Seguir pidiendo monocordemente y casi como una liturgia todos los años ante Naciones Unidas que cooperen, que ayuden. Bueno, de hecho, en el año 2012 se presenta formalmente y comunica formalmente a la República Argentina, Irán, que quiere conversar y que quiere dialogar sobre este tema. ¿Qué decíamos entonces los argentinos? No dialogamos como principio. Me parece que el diálogo es un principio fundamental de la Argentina en materia de política internacional y como profunda convicción. Por eso creo que todo lo que me ha tocado vivir como senadora en esa comisión, que otros que me acompañaron de otros partidos políticos pueden dar fe y testimonio, igual que los familiares y autoridades. Todo lo que me ha tocado vivir luego desde la presidencia de Kirchner, con todas las acciones reconocidas por la propia comunidad, debo también admitirlo, como el gobierno que más ha hecho por el esclarecimiento, me llevan al convencimiento de que este memorándum que hemos acordado es un paso adelante para destrabar una causa que hace 19 años está paralizada y, mejor dicho, más que paralizada, ha ido para atrás, lo que es mucho peor también. Y en cuanto, bueno, a la voladura de la Embajada de Israel, debo decir que la comisión bicameral, que también seguía la investigación de este atentado, nunca pudo recibir por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ningún tipo de documentación, porque jamás pudimos acceder a ninguna documentación, por lo tanto no podemos dar cuenta de lo que realmente pasó en dicha investigación. Por eso quiero también decir que cuando hace unos días el Estado de Israel convocó a nuestro embajador
para pedir explicaciones sobre la AMIA. Me llamó poderosamente la atención que también no lo haya hecho, por ejemplo, sobre la Embajada de Israel, porque en realidad el atentado contra la AMIA fue un atentado contra la República Argentina en la que no murió ningún ciudadano israelí, en la que murieron argentinos y ciudadanos de otras nacionalidades. En cambio, la voladura de la Embajada de Israel es una auténtica violación al territorio de Israel, en la que también sí murieron ciudadanos israelíes, y además una violación al territorio argentino, porque para poder violar el territorio de la Embajada de Israel debieron primero violar el territorio argentino. Reflexiones que quiero compartir con todos los argentinos, con todas las argentinas, y el compromiso de este gobierno, que no es de ahora, es histórico, por la memoria, por la verdad y por la justicia. Con esta convicción, con este sentido profundo, casi espiritual, hacia quienes me conocen y saben todo lo que he luchado durante todos estos años por el esclarecimiento de este terrible atentado, es que me dirijo hoy a toda la comunidad argentina para explicar el sentido de este envío y decir que, en definitiva, la última palabra, como siempre, la tendrá el Parlamento argentino, porque soy absolutamente respetuosa de las decisiones que son las decisiones de las instituciones de la República. Muchas gracias y buenas noches.